Fundación WWB Colombia. El proyecto de investigación Los oficios y los saberes de las mujeres rurales tuvo como propósito fundamental exaltar el papel y el rol de las mujeres del campo, de las ruralidades del departamento del Valle del Cauca. Su papel ha sido protagónico en la construcción de cultura y en la forjación de saberes y oficios de las ruralidades. En el proyecto concebimos 3 zonas principales del departamento del Valle del Cauca: la zona de montaña, los municipios de las zonas altas, la zona plana y la zona del litoral. La principal motivación del proyecto fue la necesidad de destacar y visibilizar el papel de la mujer en las ruralidades. Aquí nadie le importaba a la mujer rural ni mujer campesina. Nadie, absolutamente nadie tenía esa importancia de presentar o ejecutar un proyecto para zona plana y de decir la mujer rural tiene esa importancia, de darse la oportunidad de conocer esos valores de la mujer rural y la mujer campesina, ninguno. Antes del proyecto, la mujer campesina y la mujer rural, porque van basadas las dos de la mano, tenían un instinto, digo yo, como de creencia de que el esposo es el que manda, el hombre es el que manda. Cuando ellos fueron conociendo el proyecto y fueron conociendo, ellas tuvieron otro conocimiento, vieron que ellas se podían empoderar de su vida, de su trabajo, de lo valioso que era el sentido de ser mujer y más ser campesina y rural. Es muy importante en procesos de investigación resaltar el papel de la mujer rural relacionada con sus oficios y sus saberes, porque ello posibilita, refuerza sus capacidades de empoderamiento, no solo como mujer al interior de sus familias, sino al interior de las propias comunidades. Ya ellas se reúnen, ya ellas quieren hacer un festival, ya ellas quieren hacer una reunión conjunto, ya ellas prácticamente se gobiernan. Las veo ya con más compromiso como comunidad, como más empapadas en el tema, tanto en la vida personal, dándole esa enseñanza también a sus hijas del valor y el respeto que se merecen. No, ha sido un impacto maravilloso en nuestra zona. Uno de los oficios destacados de las mujeres rurales ha sido el de ser maestras. Me siento maestra por vocación. Hay algo innato dentro mío que me impulsa, que me inspira a seguir con estos niños, que sigan trascendiendo y que saquen dentro de cada uno de esos niños ese ser creativo, imaginativo, explorador para su trascendencia, pero que no se olviden de que hay un entorno del cual ellos se pueden apropiar, ese entorno cultural. Ellos tienen que aprender a valorar y a darle sentido a lo que nos rodea, ¿sí? En este caso, todo lo que las mamás tienen en sus casas, ¿sí? Aquellas que trabajan con pollos, aquellas que tienen la tiendita, y eso es lo que los niños desde ya tienen que aprender a ver, cómo le toca a las mamás, cómo le toca de duro y así mismo aprender a valorar lo que tienen. Un aspecto importante a destacar es que fueron los niños y las niñas de las escuelas quienes mediante el juego, las actividades lúdicas, ilustraron los 2 principales productos del proyecto, que fue el álbum de saberes y oficios de las mujeres rurales y el juego de viaje por el valle. Ellos empezaron a dibujar los oficios de las mujeres, de sus abuelas, de sus mamás, de lo que han visto. Dibujaron mujeres trabajando en el campo. Con los oficios de la mujer del campo sí se puede conseguir el sueño de su vida, porque hay mujeres que vendiendo arepas, por ejemplo, han podido darle estudio a sus hijos, han podido llegar sus hijos a una universidad, ¿sí? Y eso es muy importante, que la mujer campesina sepa que yo puedo, que yo soy capaz. Yo apoyé a mi esposo con mi trabajo, he tenido la oportunidad de darle estudio a mis hijos, a mis nietos y aún estoy ayudando a mi bisnieto. Entonces para mí ha sido un honor
poder saber que he tenido el apoyo económico de mis propias manos. Entonces, este ha sido el valor más grande y me siento satisfecha de tener este oficio. Si el oficio de confeccionar, tejer, llegara a dejar de existir, pues sería el acabose de todas nosotras, porque ¿qué más podemos hacer en ese momento? Teníamos que aprender otros artes. El principal logro del proyecto con respecto al rol, al papel de las mujeres, yo creo que ha sido la posibilidad, mediante las distintas actividades que pudimos realizar, de reforzar en ellas ese sentimiento de empoderamiento, de capacidad de asociación, de construcción de cultura y de reconocimiento de sus oficios y sus saberes. Yo creo que el proyecto contribuyó de manera destacada a hacer esa conciencia del saber que llevan por dentro y del saber que repercute en sus respectivas poblaciones, en sus veredas, en sus corregimientos. Y esa ha sido la fortaleza a exaltar de toda esa actividad de investigación. Fundación WWB Colombia.